Buenos días. Aquí estamos hoy, concejo de Sobrescobio, en Villamorey. Vamos a hacer hoy una ruta al circular por la Sierra del Crespón, visitando el Torreón de Villamorey. Subiremos a la zona de Llampaces, Sierra del Crespón, y haremos una circular volviendo por la ruta del Alba. A ver qué tal se nos da el día. Aquí tenéis el mapa de lo que hicimos hoy, pero nosotros bajamos al Torreón de Villamorey y después desde bajada a Llampaces subimos a Llampaces, bajamos y hicimos la vuelta. Arriba. Saliendo de Villamorey. Empezamos ascenso hacia el mirador de Cuyacerra para ver todo el embalse de Río Seco. ¿A dónde iba la carrera? Hacia una circular. Kilómetro 1. Mirador. Unos peldaños aquí. Si no me equivoco, por aquí pasé yo en el trail de Sobrescobio de hace muchísimos años. Cómo pega aquí el sol, el calor. Aquí tenemos el embalse de Río Seco, agua del río Nalón. El Torreón ahí al fondo. Unas mesinas. Qué guapo, ¿eh? La Xamoca ahí detrás. Seguimos al Torreón. Y por zona boscosa, muy guapa. Camino estrecho pero seguro, ¿eh? Mira el mirador cómo se ve al fondo. Mira qué chulo el Torreón ahí y el paso este aquí. Por el otro lado. Ajá. ¿Y ves el faro? Sí, el foco. Bueno, el foco por ahí se pasa, pero es muy estrechín, tal, no sé qué. Y hay gente que los de paso a paso bajaron por este lado. Ajá. No sé. El paso es estrechín y tiene caída. Seguimos descenso. Camino bien marcado. Bajando hacia el Torreón. Qué guapa aquí metida, ¿eh?
Empezamos a coger altura, rodeando el peñón. Ahí veis las paredes. Yendo por abajo, que yo no sé si es de rodear y yo creo que tiro por ahí. Venga, subiendo ya. Ahí veis el torreón. Con cuidadín. Es por ahí. Se puede ir por aquí, bordeando o esgatuñando un poquitín por aquí. Ahí tenemos las mochilas, como veis son, nada, 4 metros de subida. Se llega aquí, paso de sobra, hay caído a los dos lados, pero hay paso de sobra. El embalse guapísimo, el torreón. Ahí tenemos a ver al borde del precipicio. Este es el paso que hay que hacer a gatas, con un poco de cuidado, para ver el torreón desde dentro, desde otra perspectiva. A ver. Seguimos track. Tengo los tracks colgados en Wikiloc, no todos, pero bueno, son orientativos, ¿eh? La gente que estudia antes de venir de ruta. Qué bonito el verde, ¿eh? Bosque, bosque. Escucháis Isabel, ¿no? Que está aquí el camino. El camino donde estaba el cartelito es este. Bueno, tramo aquí de desnivel fuerte, importante, todo vertical, sin setas, todo para arriba. Llegamos a esta señalización, una pista. Una pedazo pista. Que nos dice el castillo para abajo, exactamente, venimos de ahí abajo. La Xamoca ahí arriba. Villamorey 40 minutos y para allí nosotros, para Fresnedo. Qué guapo, ¿eh? Kilómetro 3, 100. Bueno, a seguir subiendo, venga, para arriba. Vamos haciendo setas. Seguimos hacia arriba y escuchamos agua caer. Hay un reguerín ahí. Alcanzamos el reguerín. Mira qué vertical. Qué chulo. Son los brillos ahí, la cascada, no sé qué. Buenas. Buenos días. Algún trail runner por el circuito. Mira, otra vez vuelta a ver el pantano. Allí venimos, Torreón. Seguimos. Próxima parada, Majada, Fresneo. Kilómetro 3,800. Y parece que vamos a cruzar. Ah, no, tiro para arriba. Ah, no, no lo cruzamos.
Pensábamos que íbamos a cruzar el reguero. Ahí va. Nos está acompañando parte del camino. Venga, para arriba. Kilómetro casi 4. Y aunque parezca increíble, aquí hay una majada. Majada Fresneo. Con toda una buena vista del embalse, ¿eh? Desde Majada Fresneo, Río Seco, el embalse y el mirador. Buena vista, sí señor. Otra cabañita ahí, mira, aprovechando la roca, otra cabaña ahí. ¡Joder, qué sitio, macho! Bueno, seguimos para allá. Una pequeña fuente aquí al lado de la cabaña. Dejamos aquí la cabaña y para arriba. Venga, saliendo de la majada. Hasta ese collarín aquí. Próxima parada, Majada Llampaces. Kilómetro 4,400, 525 positivos. Restos de cabañas ahí donde los árboles y poco más. Está todo derruido. Seguimos marcas. Pero camino. Bueno, a esta altura El camino va sobre tenemos la canalización. canalización. Qué vistas más guapas de todo el embalse, ¿eh? Y ahora se moca. Tenía muchas ganas yo de venir aquí ya desde hace tiempo, lo habíamos hablado Abel y yo, pues de las primeras veces que empezamos a hacer monte, porque de la vuelta vamos a hacer un paso que hay cuerda para agarrarse y decía la gente que era un poco peligroso y bueno, no nos parece que sea tanto y quedamos con las ganas de hacerlo. Pues hoy lo vamos a hacer de la que volvamos. Y empezamos a subir, kilómetro 5,200 para arriba, llegando a Majada Llampaces. Pero desde aquí, pa' Todo subir, nieve ya. es que me peleé con la nieve y para bajar lo mismo tardé la hostia. Y a ver si lo puedo. Esta es la segunda vez que viene a ver por aquí. Lo intentó, pero había mucha nieve. Majada Llampaces. Dos cabañinas aquí muy guapas. Y su único habitante. Hola, guapísimo. Venga, para arriba. Camino por donde tenemos que bajar. Ajá. Por aquí. Sí, señor. La vuelta por aquí. Ya nos queda menos. Seguimos subiendo. Zona muy vertical. Dura, ¿eh? Muy dura. Oh, aquí pasa, sube el positivo, pero volando, ¿eh? Bueno, aquí estamos. ¿Qué está? Este no sé por dónde cojones lo estoy.
en la cresta. Entonces Llampaz es ya aquel, ¿no? Sí, porque yo creo que soy por allí, la carrera va por ahí. Vamos encarando ya Llampaces. Tiene varios nombres, después los pongo ahí debajo. Creo que el otro era Fuello. Y allí la famosa Peñamea y Peñas Negras. Y Peña Escrita. A nuestras espaldas. Venimos de allí, de aquí a la izquierda. La Viana y a mi derecha Sobrescobio. Aquí, como veis, camino ya no hay, por la roca hacia la cima. Al fondo viña, Sierra del Crespón, frontera entre la Viana. Vale. Vale, aumentan solo los últimos metros. Frontera entre la Viana y Sobrescobio, ahí está. Por ahí viene la carrera. ¿Ves esta carrera? Sí. Ah, ahí camino. Pero dura, ¿eh? Esta es la parte más dura, sí. El resto de la carrera, de los casi 1000 positivos, bueno, no es tan duro. La parte final es la jodida. Bueno, aquí tenéis cómo subir a Llampaces por Sobrescobio. Y buen día. ¡Vamos allá! Ya libramos, ya libramos. ¿Cómo llegamos aquí? Sin oxígeno. ¡Sí, señor! Una más. Otra tachando de la lista. Vamos a aprovechar de hacer rápido el 360 porque hoy daban agua, Vale, pues eso, ¿veis? Ahí tenemos el triguero, después el tablazo, Pan de Estébano y los Caspios. Este es el final de Peñamayor. Por ahí anda el refugio de Beza, no sé exactamente, yo creo que es por esa carretera que sube por ahí, esa pista, por ahí anda. La Xamoca. Detrás puede ser que eso sea el Sueve. Vale, tiramos para aquí. Yo entiendo que lo que está ahí detrás, si eso es la Llambria, debe ser Picos de Europa, pero bueno, no sé seguro. Ahí tenemos la Llambria, Campigüeños en medio y empastado atrás Tietordos. A ver si lo cojo, a ver si lo cazo. Tietordos, ahí, yo creo que eso es detrás, Tietordos. Ahora tenemos mejores vistas de Peñatén, Leñes, Vilemaciédome o Alto de Ponga. Y yo me pregunto, ¿el que está a la izquierda de la Llambria puede ser el que estuvimos el otro día, los tornos de Pan de Mules? El abedular lo marca por ahí detrás. Este de que tenemos enfrente es el Cuyar Gallos. Sí. Detrás al fondo. Ah, el del fondo puede ser el Torres. Vale. El Torres. El picudo aquel de... Sí, que tiene un poco de nieve. Hostia. Retriñón. Sí. Yo sé que a la derecha del Retriñón está el Cuchu, no sé cuál de ellos, a ver. El Cuchu va a ser este que está aquí, enfrente. Bueno, aquí tenemos toda la sierra del Crespón. Ya pongo después los nombres ahí. El Guanalón. No sé lo que era. La Forcada.
Y ahí detrás, este y el cucho, este. Y aquí, Peñamea, derecha, izquierda, Peñas Negras. Esta mole de aquí también tiene un nombre, no me acuerdo ahora de cómo se llama. Al fondo, Ubiña. Ubilla pequeña, Y a la derecha el Tapinón. Cerreos, Fariniento, ¿qué es? Ubiña la grande. No, el Fariniento no sé si se verá. Toda la zona de los Fontanes. Peña Rueda. Y detrás los Huertos del Diablo, toda la zona de los huertos. Y aquí toda la Sierra del Aramo. Se ve perfectamente el Amostayal. Bueno, ahí enfrente el Monsacro. La Gamonal. La Gamonal sí se ve. Y si Y el tú- Moncuevo. El Moncopo es a la izquierda, ¿no? Sí, el que está solín ahí en medio. Sí, que tiene como dos piquinos. ¿no? Exactamente, ese es el Moncuevo. Y más a la izquierda, el Gamonitero, el de... El Monteiro se ve, el palo. Sí, igual, yo aquí no- Pues nada. Vista guapa, guapa. Bueno, buzonín, vértice y buzonín. Puede que tengamos otra tarjeta. Aquí lo tenéis. Grupo de montaña, El Alba, Barredos, La Viana. Pico Fueyu, 1145 metros, septiembre del 98. Y sí. Mira, la carrera viene por ahí abajo y corona aquí. Acabar acaba aquí. Se ha puesto la meta ahí. Ah, es la... Volvemos a Majada y Ampaces, ya, para coger la vuelta para casa. Por el cresteo. Tenemos que ir hasta ese colladín que está ahí. Y derecha. Kilómetro 7. Hacer colladín. Hormigón, debajo está la tubería. Nos acercamos a la parte peligrosa de la ruta, que no lo es porque hay un cable. Y bueno, aparte, esta es la caída, pero aparte se ve bastante ancho, ¿eh? Kilómetro casi 8. Aquí empieza el cableado. Está quemado aquí, pero bueno, parece que está bien. Tenemos cerca ya el collado. Joder. Vuelta al hormigón. Y acabamos el paso. Nada. Peligro cero, ¿eh? Otro pequeño cruce y para arriba, para el colladín. Lo del agua que va por allí. Hola chicas. Hola. Bueno, a bajar todo ya.
Sí, es verdad, sí, que lo vi en una foto. Eso tiene un nombre, esa mole de ahí. Retriñón izquierda. Y esta mole tiene nombre, después os lo pongo. Sierra del Crespón a nuestra derecha. Los grillos. Empezamos bajada, ahí tenéis Majada Priella. Vista atrás del collao. Y seguimos hacia la Majada. Mira que pared más lisa, qué guapa. Majada Priella. Una casa allá abajo, una cabaña. Y aquí había otra, según vimos desde lejos. Ahí está. Mira, tenía primero piedra y después pusieron teja encima. Bueno, aquí son graneros todo, ¿eh? La cabaña principal sería esta. Y estos graneros. Cuadras, graneros, lo que tú quieras. El no sé qué año, 1862. Pone aquí. ¡Qué cookie! Mira qué cocina. Bueno, nuestro camino iría para abajo ya, ¿no? Para la izquierda. Pero vamos a parar a ver esta fuente que tiene una vagoneta. O algo así de la mina. Mira qué guapo. Dejamos arriba la fuente y la especie de vagoneta. Y venga, izquierda para abajo. Intentar coger la ruta del Alba. Seguimos descendiendo. Al fondo Soto de Agues. Kilómetro 11, entramos en zona boscosa ya. A la sombrina. Kilómetro 11 y medio, enlazamos con la ruta del Alba. Y el río del mismo nombre. Si queréis ver cómo es la ruta del Alba, una de las rutas más transitadas de Asturias y por niños, vienen muchos niños aquí, lo tenéis en el canal el vídeo, lo hice con mi padre hace bastantes años. Principio de la ruta del Alba, Soto de Agues. Ahora nosotros vamos de vuelta por carretera ya, ¿no? A Villamorey. ¿Sí? ¿No te suena de crucerías con la camioneta que pone el fiotista? Uy, sí, mira. Mira el Chuguina. Dejamos el aparcamiento de Soto de Agues y continuamos hacia Villamorey. Toda la Sierra del Crespón.
Dejamos atrás Soto de Agues y sus praderías. Y venga, carretera. Carretera y Manta. Pues hala, finiquitando ruta. Van a salir aproximadamente 14 kilómetros y medio, casi 1000 positivos. Y ruta a mí me gustó muchísimo. Volver a subir a Llampaces, pero por el otro lado mola mucho. Subimos al Torreón, que es digno de ver, exactamente. Torreón allí en Calomao, joder, tiene tela. Adiós. Adiós. ¿Cómo fue la ruta, Abel? Prestosina. ¡Hostia! Me cambió. Aparte de guapa. Me cambió. Ahora, papá, ya puedes poner en YouTube Prestosina. Venga, hasta luego.